Muy bien, vamos a comenzar a ver la unidad 3 de nuestro curso de hidráulica de canales. En esta unidad vamos a empezar a ver las relaciones de energía en canales. ¿Sí? El primer punto de esta unidad es la ecuación de la energía en canales. Ya vimos desde la unidad 1 pues que la ecuación de la energía en canales es la misma que la ecuación de la energía en tuberías, es la ecuación de Bernoulli. Entonces hay poco que decir acerca de esto, simplemente mucho de esto ya se dijo en la unidad 1, pueden repasar su video correspondiente a la teoría en los primeros puntos de la unidad 1. En el flujo en canales, precisamente como se vio en la unidad 1, o sea, el flujo se da por la acción de la gravedad, es decir, no se da por diferencia de presión como en el caso del flujo en tuberías. Obviamente, para que la acción de la gravedad se manifieste, pues es necesario que el terreno tenga cierta pendiente, ¿sí? Vamos a ver que en el punto 3.2, ¿qué debemos entender por energía específica en canales? Bueno, igualmente, como se vio en la unidad 1, las fórmulas para el flujo en canales son las mismas que para el flujo en tuberías. Esto es, pues, la ecuación de continuidad y la ecuación de la energía, o de Bernoulli. Con respecto a esta última, y dado que en un canal la presión en todos los puntos de la superficie libre es la atmosférica, entonces, pues la energía en un punto, que vamos a llamar precisamente energía específica, pues estaría dada por esta ecuación, ¿no? Acuérdense que la ecuación de Bernoulli, la energía en un punto dado, digamos para el caso de tuberías, es la energía de posición, que era en hidráulica básica le llamábamos Z, más la de velocidad, que es V cuadrada sobre 2G, más la de presión, que sería la presión entre el peso específico. Obviamente aquí en el flujo en un canal, ya vimos, pues la presión es la presión atmosférica, sobre todo en la superficie libre. Entonces la energía de presión pues es cero. Entonces la energía específica, que aquí se va a llamar así, está dada simplemente por la suma de la Z, que en este caso sería el tirante, más la velocidad al cuadrado sobre 2G. Esta sería nuestra primera ecuación de esta unidad. E pues es la energía específica, Y es el tirante en el punto donde estemos calculando la energía, B la velocidad del agua en el canal y G obviamente la aceleración de la gravedad. Esta ecuación pues también se puede expresar en función del gasto, ¿no? Recordamos nosotros de la ecuación de continuidad que el gasto es igual al área por la velocidad. Despejamos la velocidad sería igual al gasto entre el área. Sustituimos aquí la velocidad. Como la velocidad está al cuadrado, pues entonces la ecuación de la energía específica me quedaría el tirante, aquí no pasa nada. En lugar de velocidad al cuadrado pondríamos Q cuadrada entre 2G por área al cuadrado. A esta ecuación le llamamos 3.2. En algunas ocasiones nos conviene ponerla en función de la velocidad, en otras en función del gasto, ya nos daremos cuenta de eso más adelante. En esta última ecuación, pues Q es el gasto en el canal y A es el área de la sección transversal del mismo. Para el caso particular de canales rectangulares, ¿sí?, se puede expresar la energía específica en función del gasto por unidad de ancho, como vamos a ver más adelante. Porque en un canal rectangular, pues el ancho es constante, ¿no? Entonces, el gasto por unidad de ancho se define, lo vamos a expresar con la letra Q minúscula. Entonces, ¿cómo traducimos esto del español al lenguaje matemático? Pues simplemente la ecuación sería el gasto entre el ancho, ¿no? Esta sería la ecuación para el gasto por unidad de ancho. Q, aquí está, Q minúscula, gasto por unidad de ancho, Q mayúscula, gasto, y B sería el ancho del canal. Bueno, ¿cómo quedaría la ecuación de la energía específica? Bueno, en un canal rectangular, el área que sería igual al ancho por el tirante, ¿no? Entonces sustituimos en la ecuación 3.2, ¿sí? La ecuación 3.2, que es la última que vimos en la hoja anterior, la 3.2, en lugar del área, que está al cuadrado, ¿verdad? Pues pondríamos lo que vale el área, que sería ancho por tirante, aquí está.
¿sí? Entonces, en la ecuación anterior, q cuadrada sobre b cuadrada, aquí está, sería aquí q sobre b, sería el gasto por unidad de ancho al cuadrado. Entonces, ¿cómo me vendría quedando? Pues en lugar de q cuadrada sobre b cuadrada, pongo la q cuadrada minúscula. Entonces, esta es otra forma de expresar la energía específica. Recordando que esta forma, la 3,4, es solamente válida para canales rectangulares. Entonces, por eso aquí se especifica energía específica en un canal rectangular en función del gasto por unidad de ancho. No vayamos a querer usar esta ecuación en un canal triangular o trapezial o de otra forma, ¿no? Bueno, regresamos a los canales de cualquier forma. Vamos a ver cómo varía la energía específica con el tirante en un canal de cualquier forma. Bueno, para conocer esto habría que graficar la energía específica, la E, con respecto a la Y. O sea, hay que graficar la ecuación 3,1. Bueno, esta gráfica se presenta en la página siguiente, en donde vamos a hacer una explicación y un análisis de la misma. Esta gráfica es muy importante. Bueno, primeramente, tenemos una gráfica en dos dimensiones, el eje de las Y y el eje de las X. Ahora sí, en el eje de las Y, ahora sí, vamos a poner Y, ¿no? Es de las pocas veces que en una gráfica coincide la Y con el nombre de la variable, ¿no? Entonces, en el eje de las Y ponemos el tirante, Y, ¿sí? Y en el eje de las X, la energía E, ¿sí? Voy a poner aquí, como aquí no alcanza el papel, voy a poner aquí Y, un poquito más abajo para que se vea, ¿sí? Muy bien. Bueno, para entender esta gráfica, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir explicándola paso a paso. Ustedes observan aquí una línea recta punteada, en color café, que está colocada a 45 grados, obviamente a 45 grados de acá y a 45 grados de acá, ¿no? ¿Cuál sería la ecuación de esta recta representada por esta línea punteada? Pues como está a 45 grados, la ecuación sería E igual a Y. O sea, la energía específica sería igual al tirante en todos los puntos de esta gráfica. Bueno, ¿qué forma obtiene la curva de la energía específica con respecto al tirante? En una gráfica así, graficándola se va a obtener una curva así, de esta manera, como está marcada aquí. Es una curva que es asintótica, o sea, va tendiendo la curva a esta E igual a Y conforme va subiendo el tirante. Y para este lado va tendiendo al eje de las X, conforme va creciendo también la energía, ¿no? O cuando va disminuyendo el tirante, porque el tirante se mide acá, ¿no? Entonces, para un gasto dado es esta curva. Si aumentamos el gasto, probablemente salga una curva más hacia acá. Si lo aumentamos, más hacia acá. Si lo disminuimos, esto regresa más para acá. Pero siempre la forma es la misma. Bueno. Observen lo que pasa en esta curva. Si yo tomo una energía cualquiera, por ejemplo esta E, ¿sí? Esta E, observen ustedes que cruza la curva en dos puntos. Aquí señalé un punto 1 y lo cruza en un punto 2. Igual si la pongo la E hasta acá, pues igual la cruzaría en un punto 1 o en un punto 2. Cualquier energía que esté desde aquí donde aparece la curva para acá, va a cruzar la curva esta en dos puntos. Salvo que sea en este punto de aquí corresponde a la energía mínima. Ahorita analizamos este punto. Primero vamos a ver, entonces para cualquier energía, la misma energía en un canal se puede lograr de dos formas. En un punto 1, ¿cómo sería? Con un tirante pequeño. Recuerden que esta curva punteada, esta recta punteada es la de E igual a Y. Entonces, esta energía de aquí estaría formada primero por el Y, este sería Y1, sería un tirante muy chiquito,
pero como es para un gasto dado, pues la velocidad tendría que ser grande, ¿sí? El flujo tendría que ir muy rápido. También se puede lograr acá, en el punto 2. ¿Cuál es la diferencia del punto 2 al punto 1? Bueno, que la energía se logra con un tirante muy grande y una velocidad muy pequeña, ¿sí? La suma de esto más esto me da E, igual que la suma de esto más esto me da E. ¿Cuál es la diferencia acá? Pues que el flujo lleva mucho tirante, o sea, va muy lleno el canal, pero a una velocidad muy pequeña. Acá va casi vacío, pero a una velocidad muy grande. Bueno, en todos los puntos, todas las energías, les digo, hay dos condiciones en las que se puede lograr. Con un tirante grande, velocidad pequeña, o un tirante pequeño, velocidad grande. Hasta llegar aquí, al punto de energía mínima, ¿sí? Esta energía mínima, el tirante que se tiene con la energía mínima, le vamos a llamar YC, tirante crítico. Y la velocidad correspondiente será la velocidad crítica. En este punto en particular, ahí solamente hay una condición. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, aquí trazamos una línea punteada. Todo el flujo que se dé con el tirante menor que el tirante crítico va a ser un flujo supercrítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tirante disminuye de aquí para acá. Y al disminuir, ¿qué le pasa? A la velocidad aumenta. Entonces el flujo supercrítico va a ser un flujo muy rápido, ¿sí? Y del tirante crítico hacia arriba, el tirante va a ir creciendo. Obviamente, para un gasto dado, al ir creciendo el tirante, pues la velocidad va disminuyendo porque el gasto es el mismo, ¿no? Entonces el flujo del crítico hacia arriba, esta línea corresponde al flujo crítico, se va a llamar flujo subcrítico. El flujo subcrítico es un flujo tranquilo, ¿sí? Lento. Bueno, más adelante vamos a ver las diferencias del flujo subcrítico y el flujo supercrítico y la importancia de cada uno, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer el análisis de esta gráfica. Lo voy a dejar aquí. Es el análisis de la gráfica 3.1. Básicamente este análisis es parte de lo que ya les estoy explicando aquí. Son los puntos más importantes. 1. Para un valor dado de energía, hay dos posibles tirantes con los cuales puede llevarse a cabo el flujo, ¿sí? Estos tirantes se llaman o se conocen con el nombre de tirantes conjugados, ¿sí? Para el caso de aquí, para esta energía, hay un tirante Y1 y un tirante Y2. Este Y2 y Y1 serían tirantes conjugados. Obviamente un tirante corresponde a flujo subcrítico y otro a flujo supercrítico, ¿sí? Bueno, vámonos con el punto 2. Para conducir un gasto dado existe una energía mínima posible. El tirante correspondiente a esta energía mínima se denomina tirante crítico. Y obviamente la velocidad correspondiente también se denomina velocidad crítica. Aquí está. Aquí me faltó el subíndice C en la velocidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Esto qué es? Pues esto que ya les había explicado aquí. La energía mínima sería en este punto. Corresponde a este tirante y a esta velocidad. Aquí parece que son iguales, ¿no? Así me salió la gráfica, pero no necesariamente son iguales. Tienen su diferencia. Ya veríamos cuánto vale la proporción del tirante con respecto a la velocidad. Depende de la forma del canal y de varias cuestiones. O sea, el hecho de que aquí parezcan iguales no tiene nada que ver. Simplemente lo importante es que con la energía mínima, el tirante que se tiene, ahí nada más hay un tirante y una velocidad, sería el tirante crítico y la velocidad crítica. Cualquier otra energía mayor que la mínima, hay dos tirantes. Uno supercrítico y otro subcrítico. Y a esos dos tirantes se les llama tirantes conjugados. Obviamente hay dos velocidades también, la velocidad subcrítica y la velocidad supercrítica. Bueno, el punto 3. El flujo con tirantes mayores que el crítico se denomina flujo subcrítico.
el cual tiene la característica de ser un flujo tranquilo. ¿Sí? Lo que les decía, ¿no? El flujo con tirantes mayores que el crítico, por ejemplo este Y2 se llama flujo subcrítico. Como el tirante es muy grande, la velocidad es muy pequeña y el flujo es tranquilo, es flujo lento. Bueno. Y luego el 4, ¿no? Lo contrario, ¿no? El flujo con tirantes menores que el crítico se denomina flujo supercrítico. Este tiene la característica de ser un flujo rápido. Muy bien. El flujo con tirantes menores al crítico, de aquí hasta acá, pues como los tirantes son pequeños, la velocidad es grande. Entonces es un flujo supercrítico y rápido. ¿Sí? Bueno. Con base en el análisis anterior, podemos concluir que el flujo en un canal se puede clasificar de acuerdo al flujo en estos tres tipos. Flujo en canales puede ser subcrítico, crítico o supercrítico. ¿Sí? Así como el flujo en tubería se podría clasificar, si ustedes recuerdan, en laminar, de transición y turbulento. Aquí el flujo en canales se clasifica como subcrítico, crítico y supercrítico. Las características de estos flujos, aunque ya las hemos estado explicando aquí en la gráfica, se muestran en el cuadro 3.1. Bueno, antes de llegar a ese cuadro vamos a ver un par de hojas más. Vámonos con las pendientes del fondo, solera o plantilla del canal. Para un gasto dado que circule por un canal es posible variar el tirante y obviamente por lo tanto la velocidad, cambiando la pendiente del mismo. De acuerdo con esto, las pendientes también se pueden clasificar de la siguiente manera. Puede ser una pendiente crítica, ese es su índice C. ¿Cuál es la pendiente crítica? Obviamente, pues sería la pendiente para la cual ocurre el tirante crítico y la velocidad crítica. Obviamente esto cuando ocurre, pues cuando la energía es igual a la energía mínima. Y a partir de la pendiente crítica, bueno, podemos poner pendiente moderada o pendiente fuerte. ¿Cuál es una pendiente moderada? Pues cualquier pendiente menor que la crítica, simplemente. Si la pendiente la disminuimos, el flujo se tiende a hacer pues lento. Ahorita vamos a ver, ¿no? O una pendiente fuerte. ¿Qué se entiende por pendiente fuerte? Cualquier pendiente mayor que la crítica. Entonces, de acuerdo a la pendiente, las pendientes se clasifican en pendiente crítica, moderada y fuerte. ¿Cuál es la moderada? Las menores que la crítica, y la fuerte, la mayor que la crítica. También hay otro criterio para clasificar el flujo en canales. Y este criterio se hace con un parámetro adimensional. Así como el flujo en tuberías lo clasificábamos con un parámetro adimensional, que si ustedes recuerdan, es el número de Reynolds. El número de Reynolds nos permitía ver si el flujo en la tubería era laminar, era turbulento o era de transición. Pues aquí va a ser el número de Froude. ¿Cómo se define el número de Froude? Este número, como les decía, es un parámetro adimensional que se define de esta manera, muy sencilla. Es la velocidad entre la velocidad crítica. Esta velocidad, la de arriba, la del numerador, ¿qué es? Es la velocidad media del flujo en el canal. La velocidad que lleva el flujo en el canal. Y B subíndice C es la velocidad crítica. Esta sería la ecuación 3.5. Entonces, pues con un análisis así sencillo, vemos lo siguiente. Si la velocidad en el canal es mayor que la crítica, quiere decir que el número de Froude, el numerador es mayor que el denominador, pues obviamente el número de Froude va a ser mayor que 1. Y entonces el flujo será supercrítico. Si por el contrario, la velocidad en el canal es igual a la velocidad crítica, el numerador igual al denominador, pues entonces el número de Froude será igual a 1 y esto corresponde al flujo crítico. Y por el contrario, si la velocidad en el canal es menor que la velocidad crítica, pues entonces el cociente, por ejemplo, será menor que 1, ¿no?
ese cociente, el número de Froude será menor que 1 y el flujo será subcrítico. Entonces también tenemos el criterio con este parámetro dimensional para clasificar el flujo en canales, ¿sí? A través del número de Froude. Si es mayor que 1 es supercrítico, si es igual a 1 es crítico y si es menor que 1 es subcrítico. Aquí les va un comercial, ¿no? Generalmente el uso de estos parámetros adimensionales, como el número de Reynolds en tuberías, el número de Froude en canales, pues son muy útiles en mecánica de fluidos en general, ¿no? Como un comercial, pues también hay otro número, otro parámetro adimensional. Este es un comercial, ¿no? Que a lo mejor ustedes han oído hablar de él, que es el número de Mach. El número de Mach es muy parecido al número de Froude. Relaciona dos velocidades. Pero simplemente esta velocidad es la velocidad de un objeto que se mueve a través de un medio, por ejemplo, que se mueve en el aire, un avión que se mueve en el aire, por ejemplo. Entre BS, ¿qué es BS? La velocidad del sonido en el medio en que se mueve el objeto. Entonces, si la velocidad a la que se mueve el objeto es mayor que la velocidad del sonido, pues el número de Mach es mayor que 1, ¿no? Y se trata de un flujo supersónico. Si la velocidad a la que se mueve el objeto es igual a la velocidad del sonido, pues obviamente el número de Mach será igual a 1 y el flujo se llama sónico. Y si la velocidad a la que se mueve el objeto es menor que la velocidad del sonido, en este caso, pues obviamente el número de Mach será menor que 1 y el flujo es subsónico, ¿sí? Si ustedes oyen que un avión llega a Mach 2, ¿qué quiere decir? Pues que se mueve al doble de la velocidad del sonido, porque esta velocidad es el doble de esta, ¿sí? Así como el número de Mach, como el número de Froude que van a usar ustedes en este curso, como el número de Reynolds que ya usaron en el curso de hidráulica básica, hay algunos otros números. Todo esto es muy interesante. Bueno, pero esto es un comercial, un bono. Bueno, finalmente llegamos al cuadro 3.1. En este cuadro básicamente se presenta los tipos de flujo en canales y cómo puede ser identificado, ¿no? Los tipos de flujo en canales ya vimos que son supercrítico, crítico y subcrítico, ¿sí? Bueno, ¿qué características tiene el flujo supercrítico? Pues que es rápido, ¿sí? Puede ser turbulento, pero en general es rápido. La velocidad del flujo pues es mayor que la crítica, ¿sí? La pendiente, ¿cómo es? Pues debe ser fuerte, debe ser una pendiente mayor que la crítica, ¿sí? Y el número de Froude pues deberá ser mayor que 1. Luego el flujo crítico. ¿Qué características? Bueno, es un flujo con energía mínima. La velocidad obviamente es igual a la velocidad crítica. La pendiente pues sería la pendiente crítica y el número de Froude sería igual a 1. Y el flujo subcrítico pues es un flujo tranquilo, es un flujo lento, es aquel en el cual la velocidad es menor que la crítica. La pendiente debe ser moderada. Acuérdense que la pendiente moderada pues es una pendiente menor que la crítica y el número de Froude es o debe ser menor que 1. Entonces, estos son los tipos de flujo en canales y cómo se puede identificar, ¿no? A través de características, a través de la velocidad, a través de la pendiente o a través del parámetro adimensional denominado número de Froude. Muy bien, pues eso sería todo por este video, ¿sí? Regresaremos en el próximo. Yo creo que la teoría de esta unidad 3 se va a ver en unos, tal vez 3 videos, porque sí es un poquito más extensa que las otras dos, a lo mejor 4, no sé. Entonces, véanlo con calma, chéquenlo, léanlo, véanlo, no lo vean una vez nada más, véanlo 2, véanlo 3, porque de aquí parte todo lo que vamos a ver para esta unidad y para las unidades siguientes. Muchas gracias.